Saludos hermanos, bendiciones. Hoy el Señor, a través de su palabra, nos recuerda, les doy un mandamiento, ámense unos a los otros. El énfasis de la vida cristiana está, y toda la ley está encerrada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Le pedimos al Señor que nos regale la gracia de entrar a esta palabra y que este mensaje nos anime a vivir cerca del Señor. Nos conceda la fortaleza de espíritu, la gracia de sabernos que el amor de Dios nos apremia, nunca nos abandona. El amor de Dios cree en nosotros y nos da la oportunidad de levantar nuestra mirada al Padre, de acercarnos a Él, de pedirle que nosotros podamos ser dóciles para dejarnos amar y que Él siga amándonos, tendiéndonos siempre su mano. Compartimos el Evangelio este día. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes el amor que necesitamos. Danos la gracia de sentir ese amor, de que nuestra alma esté limpia para ti, que podamos tener los sentimientos que tuviste, de humildad, de acercamiento al Padre, de dejarnos amar. Ayúdanos, Señor, a vivir con plenitud nuestra vida, que siempre tengamos una referencia al prójimo, una referencia a ese Dios justo, bueno y verdadero. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento: que se amen unos a los otros, como yo os he amado. Ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fuente de la felicidad nuestra está en amar, pero también en sentirnos amados. Si amamos y no somos correspondidos con amor, nuestra vida se llena de vacío y de sinsentido. Por eso siempre tenemos que darnos cuenta cuánto nos ama Dios, y que aún siendo pecadores, siendo perversos, siendo ingratos, el Señor quiso dar la mayor muestra de amor entregándose en la cruz para rescatarnos, para rescatar al esclavo, dice la palabra, dice la iglesia. El Señor entregó a su propio Hijo. Qué grande es la misericordia, qué grande es Dios Padre, que ha hecho todo para tu bien y mi bien, para que nosotros lo glorifiquemos. Pues dice la palabra de Dios que esa glorificación de Cristo se dio allí en la cruz. Juan capítulo 3, verso 14. Capítulo 12, verso 32. Jesús da la vida y allí comienza a triunfar, a reinar. Así que la mayor gloria de Dios es que el hombre sea amado, sea rescatado, sea salvado. Que nosotros podamos glorificar al Padre con nuestras buenas obras, porque ese Padre quiere que tú y yo podamos tener lo necesario, podamos ser felices, podamos vivir sin egoísmo, sin contrariedad, sin la enemistad, que tengamos paz interior, porque cuando estamos enfrentados uno con los otros, pues la vida se hace más dura, se hace infeliz. Por eso la felicidad está en obrar el bien, en practicar la virtud, diría Aristóteles, en ser personas que tengan rectitud de vida, claridad de conciencia. Y el Señor nos va a invitar entonces a corresponder a ese amor del Padre con amor, a exaltar y colocar al Señor en el primer lugar, porque Él se ha querido darnos a nosotros amor. ¿Cómo amarnos?
el apóstol Pablo da unas claves muy importantes. Y la primera nos recuerda tratar a los demás como quieren que te traten. El tener siempre empatía, ponernos en el lugar del otro, comprender a la otra persona. Porque amar es comprender, amar es entregarse, amar es darse a plenitud. Qué importante esto para nosotros. Lo que un día Santa Teresa de Calcuta dijo: hay que darnos tanto al otro hasta convertirnos en el mismo amor. El amor al prójimo implica colocar al otro en el primer lugar, ser amables, cordiales, tener siempre ese espíritu de servicio, de empatía, de generosidad, de buscar siempre el bien, ser serviciales, ser esas personas disponibles. Cuánto bien nos hace eso, la amabilidad, el ayudar, el darnos cuenta de la necesidad del otro, el compartir con la otra persona afecto, de gratitud, ser agradecidos, tener consideración y respeto, porque muchas veces nos olvidamos que el otro merece nuestro afecto, nuestro cariño, así como Dios merece nuestro amor, nuestro acercamiento, nuestra alabanza. Dios merece alabanza a lo bueno, como dice el texto bíblico. Vivir reconciliados, allí está el amor al prójimo, dar perdón, porque si amamos de verdad al otro, vamos a procurar que el otro se sienta bien y que el otro se salve. Cuando tenemos odio en el corazón, dice San Juan, el que odia es un homicidio, y entonces nos separamos. Necesitamos pedirle a Dios la gracia de entender al otro, la medida que ustedes y yo podemos tener para sentirnos que somos buenos cristianos y que hemos avanzado, es que nos duela la otra persona, la falta de conversión, el pecado en el mundo, de la sociedad, la injusticia, que nos duela y que nosotros pasemos como Cristo, que se ofrenda, que se dona, que se entrega, como Él que fue el Cordero, que no se resiste ante aquel que le quita la vida. Cristo no se resistió cuando fue llevado a la cruz. Nosotros en la vida, cuando alguien nos ofende, estamos pasando por una cruz. Muchas veces nos resistimos ante la ofensa. Nos resistimos y queremos vengarnos o no dejarnos, como nosotros decimos, de nadie. Necesitamos pedirle a Dios esa gracia, el perdonar, de volver al amigo, de reconciliarnos, de procurar siempre el bien del otro, que el otro también sea amado, que tenga trabajo, que tenga dignidad, que se respete su integridad física, que sea bien tratado con los sueldos, los salarios, que sea visto como una persona, no como una máquina al cual tenemos que utilizar. El amor al prójimo en nosotros los cristianos se manifiesta cuando difundimos la palabra, llevamos el bien, cuando nos preocupamos para que el hermano que no escucha, que no tiene a Dios, que no tiene catequesis, que está en el ateísmo, que está abandonado, conozca el evangelio del amor, el evangelio de la vida, del servicio, el evangelio de Cristo, que nos hace más hermanos, nos ayuda cuando amamos nosotros a perseverar en el bien. No nos podemos cansar de hacer el bien, aunque nos malpaguen, siempre devolver mal el bien por mal. La misma palabra nos dice: son hospitalarios, dar de comer al hambriento, al sediento, vestir al desnudo, esas obras de misericordia, y dar posada al peregrino. Cuánto bien hace el que nosotros seamos esas personas amigables, hospitalarios, generosos, que recordemos que por encima de todo está ese amor a Dios, el amor al prójimo, cuidar nuestras expresiones para no ofender, para no vivir enfrentados, para saber que a Dios le agrada el buen trato con sus hijos, por muy pecadores que sean. Hoy le pedimos al Señor esta gracia, que busquemos siempre integrar
nuestro apostolado, nuestra caridad, nuestra oración, al amor al prójimo, al orar por la iglesia, orar por los ministros, orar por la conversión de los pecadores, orar para que haya justicia social, orar por aquellos que viven en violencia y guerra, orar para que Dios nos ayude a entendernos y a estar más unidos en la iglesia. Que Dios te bendiga.